Gracias por seguir conectados a la señal de BTV. Nosotros seguimos revisando entonces información importante desarrollada a lo largo del día. Es que el Observatorio Venezolano de Prisiones denunció la muerte de otro recluso bajo custodia del Estado y advierte que ya son 20 personas fallecidas registradas en los centros de reclusión de Venezuela desde el pasado mes de abril. La organización atribuye esta situación a la seguridad, a la salud y al sistema sanitario que, según denuncia, persiste dentro del sector penitenciario, marcado por la falta de atención médica, retrasos en los traslados hospitalarios y condiciones de reclusión deficientes. Vamos a desarrollar esta información también publicada en la web de Monitoreamos, que señala lo siguiente: el Observatorio Venezolano de Prisiones volvió a encender las alarmas sobre la situación carcelaria del país tras reportar una nueva muerte bajo custodia del Estado, elevando a 20 el número de fallecidos registrados en los últimos meses. La organización sostiene que estas muertes no son hechos aislados, sino el reflejo de una crisis estructural que afecta a los centros penitenciarios venezolanos, donde los reclusos enfrentan graves limitaciones para acceder a atención médica oportuna. Según la organización, muchos internos padecen enfermedades respiratorias, cardiovasculares, infecciones y otras patologías que en numerosos casos no reciben el tratamiento necesario ni los traslados hospitalarios requeridos. Esta ONG ha exigido investigaciones sobre cada uno de los fallecimientos y reclama medidas urgentes para atender lo que califica como una emergencia sanitaria dentro del sistema penitenciario venezolano. El reclamo se produce en medio de crecientes cuestionamientos sobre las condiciones de reclusión en el país y de las denuncias formuladas por organizaciones de derechos humanos que advierten que el deterioro de la salud y la integridad de las personas privadas de libertad bajo custodia del Estado venezolano debe ser atendido de inmediato. Bueno, y bajo la lluvia y hasta altas horas de la noche, familiares de presos políticos venezolanos permanecieron frente a la Embajada de los Estados Unidos en Caracas para exigir la liberación de sus seres queridos y solicitar una reunión con el encargado de negocios estadounidense, John Barrett. La protesta, que se produce a pocos días del traslado masivo de detenidos desde el Helicoide hacia otros centros penitenciarios del país, forman parte de las denuncias que han hecho los familiares que el anunciado cierre del centro de reclusión no representó una solución, sino una dispersión de los presos a distintas cárceles en el país. Parte entonces de lo que ellos han denunciado, dicen los familiares de los presos políticos de Venezuela, pasaron la noche frente a la Embajada de Estados Unidos en Caracas para reclamar la liberación inmediata de sus parientes y pedir ser recibidos por el encargado de negocios estadounidense John Barrett. La manifestación ocurre después del traslado masivo de distintos de los detenidos que se encontraban recluidos en el Helicoide hacia otros centros penitenciarios del país, una medida que ha generado preocupación entre los familiares de los internos. Durante la vigilia, los participantes denunciaron que el anuncio del cierre del Helicoide no se ha traducido en una mejora real para los detenidos. Por el contrario, aseguran que muchos de ellos fueron reubicados en distintos recintos carcelarios, alejados de sus familias y de sus equipos de defensa. Dentro de las declaraciones tomadas por los medios de comunicación que allí se encontraban, decían: el Helicoide no fue cerrado, fue multiplicado, afirmó Cariel, vocero del grupo y familiar de uno de los detenidos. Según explicó su hermano, quien presenta problemas de salud, fue trasladado al centro penitenciario de La Planta, lo que ha incrementado la angustia de sus allegados. Los manifestantes recordaron que llevan cerca de 5 meses de movilizaciones, vigilias y exigencias públicas en favor de la libertad de los presos políticos, denunciando que hasta ahora han recibido múltiples promesas que, a su juicio, no se han materializado. Organizaciones de derechos humanos han advertido en repetidas oportunidades sobre la necesidad de garantizar el debido proceso, el acceso a la defensa y condiciones dignas de reclusión para los detenidos por motivos políticos en Venezuela. Mientras tanto, los familiares aseguran que mantendrán sus acciones de protesta y seguirán exigiendo respuestas tanto a las autoridades venezolanas como a los representantes de la comunidad internacional sobre la situación de los presos
presos políticos que aún permanecen detenidos en el país. También el periodista Gustavo Azócar hizo mención sobre esta protesta de los familiares de los presos políticos que iniciaron esta manifestación justo al frente de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, haciendo entonces mención a la exigencia de ellos hacia la liberación de los presos políticos en el país, precisamente para garantizar sus condiciones en Venezuela. Bueno, los manifestantes instalaron su campamento y exhibieron fotografías, pancartas y mensajes con los nombres de los reclusos mientras solicitan el respaldo de Washington en sus reclamos por la libertad de presos políticos. Vamos a ver parte de esta publicación realizada en la cuenta de X del periodista Gustavo Azócar. Allí el periodista protesta frente a la Embajada de Estados Unidos. Familiares de presos políticos venezolanos decidieron mantener una presencia permanente frente a la sede diplomática de Estados Unidos en Caracas como parte de esta nueva jornada. La participación también hicieron un llamado directo a las autoridades estadounidenses para que mantengan la atención sobre la situación de los detenidos y continúen impulsando iniciativas en favor de su liberación. La protesta se produce en medio de la creciente movilización de familiares y organizaciones de derechos humanos en los últimos días que han denunciado traslados de presos políticos, condiciones de reclusión y retrasos en los procesos de excarcelación. Pues ahí están viendo en pantalla parte de lo que ha sido la movilización, las carpas realizadas, esto es en la zona de Valle Arriba, en Caracas, donde se encuentran frente a las instalaciones o a las adyacencias de la Embajada de Estados Unidos en Caracas. Por cierto que hoy también el ministro de Interior y Justicia chavista, Diosdado Cabello, habría asegurado que en Venezuela no existe una persecución política y defendió que las actuaciones de los organismos del Estado de frente a las acusaciones formuladas por las organizaciones de los derechos humanos y de sectores de la oposición. Bueno, y es que las declaraciones del dirigente chavista se producen en medio de los cuestionamientos también nacionales e internacionales sobre la situación de los presos políticos, pues las detenciones por motivos políticos y las denuncias de represión en el país. Los invitamos también a que comenten esta publicación en torno a lo que consideran, pero desarrollamos inmediatamente también en la web de Tal Cual Digital, donde se hace referencia a que Diosdado Cabello rechazó los señalamientos que acusan al Estado venezolano de ejecutar acciones de persecución política contra dirigentes opositores, activistas y ciudadanos críticos del gobierno. Pues durante sus declaraciones el funcionario insistió en que en el país no existen presos políticos ni personas detenidas por sus ideas, sino ciudadanos sometidos a procesos judiciales por hechos que según las autoridades constituyen delitos. Sus afirmaciones surgen en un contexto marcado por las denuncias de autoridades no gubernamentales, familiares de detenidos y defensores de derechos humanos, quienes han documentado casos de detenciones, condenas y restricciones contra personas identificadas como opositoras al oficialismo. También el debate cobra especial relevancia tras los recientes traslados de presos políticos desde el helicoide hacia otros centros de reclusión y las protestas de familiares que exigen libertad y garantías para los detenidos. Mientras tanto, las declaraciones de Diosdado Cabello vuelven a colocar en el centro de la discusión la situación de los derechos humanos en Venezuela y las diferentes interpretaciones sobre el sistema de justicia y la actuación de los organismos de seguridad del Estado. ¿Están ustedes de acuerdo con parte de estas declaraciones de Diosdado Cabello? Háganoslo saber en los comentarios. Además que negar la presencia o las acciones en contra de personas en Venezuela, la persecución política en Venezuela, suena hasta ridículo cuando ellos mismos han admitido los presos políticos que hay en el país. La liberación de estos presos políticos pues entonces confirma que sí existe persecución política en Venezuela. Nosotros vamos a hacer una nueva pausa, pero por supuesto queremos recomendarles, ¿se imaginan llegar a la entrevista de ciudadanía y no saber qué responder? Los nervios, la falta de práctica y el miedo a equivocarse son algunas de las principales razones por las que muchas personas no logran sentirse preparadas, pero no pongan en riesgo un proceso tan importante. En Pro English, María Enríquez los ayuda a prepararse para cada etapa del examen y de la entrevista de ciudadanía, para que lleguen seguros, confiados y listos para aprobar esta prueba. Su ciudadanía comienza con una buena preparación, así que contacte de inmediato a María Enríquez al 954-676-6258, que ella los va a preparar y los va a dejar listos para cumplir su sueño americano. Hacemos nuestra pausa, en la próxima parte seguimos con mucho más.
Hola a todos, les saluda María Enríquez, soy profesora de inglés y directora de Pro English International. Yo los quiero invitar a todos esos residentes americanos que no han podido dar ese gran paso de ser ciudadanos americanos. ¿Y por qué razón no lo han podido lograr? Por la sencilla razón de no tener un nivel de inglés. Pro English va a ser su aliado para poder lograr este objetivo tan importante. Entregamos programas individuales, grupales y simulaciones con profesores americanos que van a determinar qué tan listo estás para ese gran día. Ser residente no es suficiente. Ser ciudadano te abre puertas y da un beneficio enorme a toda tu comunidad y familia.